Doctora Graciela Sorrentino, ella fue ex jefa de terapia intensiva, también ex directora del Hospital Interzonal de Ezeiza, está muy cerca del aeropuerto de Ezeiza, y siempre el hospital destinatario de aquellas personas que actuaban como mulas del narcotráfico y que eran detenidas en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Es la persona que trabajaba allí en el terreno con las mulas del narcotráfico y que muchas veces también llegaban en complicaciones de su salud. Doctora, gracias por estar. Gracias a ustedes. A ver, habrá visto muchas mulas durante su gestión allí en el Hospital Interzonal de Ezeiza, Sí, correcto. ¿no? Bien. ¿Cuál ha sido el récord de cantidad de droga de una persona que transportaba drogas en su estómago? El récord fue un argentino con 298 cápsulas. Cada Eso es cápsula... casi 3 kilos. Casi 3 kilos. Cada cápsula lleva un promedio de 10 gramos. Es lo que hicimos a través de todas las que fuimos sacando. A ver, ¿cuánto? Porque estábamos hablando de dónde había incorporado las drogas esta joven brasileña. Incorpora una cápsula. ¿Cuánto tiempo máximo pueden tenerla en su estómago para que no sea riesgoso para su salud? Eso es muy individual de cada persona. Nosotros tuvimos una mula de nacionalidad africana que la tuvimos 20 días con una sola cápsula. La mayoría las había expulsado dentro de las primeras 30 horas, que es lo más normal. Pero también se ha notado que en gente joven la no evacuación rápida y pronta de esto conlleva a ir a la cirugía. Eso se ha notado en los cuerpos más jóvenes. Por eso está distinguido, el nombre de estos medicamentos es el síndrome de Body Packer. O sea, las mulas que están ingestadas pueden tener dos compromisos: que una cápsula empiece a filtrar por mal envoltorio, porque ha sido de mala calidad todo su envase, su continente, y entonces empieza a tener una intoxicación. ¿Cómo se empaquetan? Cada organización se supone que tiene su táctica y hemos visto de distintos colores, formas. Parte de, ¿Qué materiales algunas usan de esa cápsulas. cápsula para que no sean afectados por los jugos gástricos, por ejemplo? En general es muy difícil que las afecten, depende de qué material. En general usan cinta aisladora cubierta con celofán que cubren los sándwiches, usan preservativos y después terminamos con una definición de cápsulas sólidas y líquidas. Las líquidas es cocaína líquida envuelta en preservativo. Claro. Esas son las que tienen mayor capacidad de filtración, o sea, si ocurre dentro de un ámbito hospitalario dan tiempos a operarlo. Yo le preguntaba fuera de cámara si existen algunas características físicas puntuales por las que eligen a las mulas. Y ahí iba mi pregunta sobre la edad, por ejemplo. ¿Es más común ver gente joven o gente adulta? ¿Es más común ver mujeres u hombres? ¿Cuál es allí la distribución? En la pequeña estadística que hicimos a través de 20 años, nosotros teníamos que había un 8% de mujeres haciendo este trabajo y las edades promedios oscilaban entre 21 y 33 años. 8% del total de las mulas. Del total de las mulas que vinieron. ¿Y edades dijo? Entre 21 y 33 años. Hemos tenido gente de 18 y gente de 64 también. Y los, Ese está el rango los más sexual. jóvenes, decías, tienen menos tolerancia. Tienen menos tolerancia, eso es lo que vimos. Lo que hacen más los jóvenes son obstrucción. Es como que estos chicos, así como la apendicitis es común entre la gente más joven, no soportan el paso del intestino delgado al grueso, que es la zona apendicular, y ahí se traban. Claro. ¿Y la solución de eso es? Es quirúrgica. Si están en un centro y detectamos la obstrucción, es quirúrgica la Y desde el solución. momento en que estalla una cápsula de estas características, ¿qué tiempo máximo tiene la persona para no morir, o sea, ser atendida y no morir? En general, le digo que eso es muy imprevisible. Nosotros hemos tenido gente joven que se ha desprendido el envoltorio en las primeras 10 horas que estuvo y se han muerto. No podemos hacer nada, porque la droga que llevan tiene aproximadamente una pureza que oscila entre el 92 y 97%. Puras. Es pura totalmente y la absorción es intestinal, es como si fuera endovenosa. O sea, en 10 horas Inmediata. se puede morir una persona. No, antes. Antes de las 10 horas. El máximo de sobrevida, 10 horas, dijo usted. No, en el promedio desde la llegada de entre las 10 horas y se produce la fractura filtración total del contenido, no podemos hacer nada nosotros nada, es tampoco. inmediato. Se muere igual. Es inmediato. Claro. Si hay filtración,
podemos hacer algo Porque es más, más lento el porque es más proceso. lento el proceso. Pero hay que pensar ahí que son 10 gramos de cocaína. Que está se liberan absorbiendo. al torrente Es lo mismo que sanguíneo. la persona si inhalara 10 gramos de cocaína. Sí. Es una Peor, porque es sobredosis. endovenoso, Entonces va es directo. es más directo. Sí. Terrible. ¿Cuál era si es que pudo evaluar un perfil recién le preguntábamos al abogado, son chicas vulnerables, es gente que lo hace en estado de desesperación económica, ¿con qué se encuentra uno cuando le tocó atender a lo que se conoce como mulas? La mayoría eran vulnerables, o sea, estaban, es lo que nos comentaban a nosotros, desde el interrogatorio médico podíamos observar que eran personas vulnerables, siempre tenían algún familiar enfermo, problemas económicos, pero es lo que yo les puedo comentar desde un punto de vista médico nada más. ¿Le tocó, doctora, algún caso en donde la ingesta no hubiese sido de cocaína, sino de otra sustancia? ¿O siempre fue cocaína? El 99% fue cocaína y un 1% tuvimos en total 3 casos de heroína. Heroína. Yo, en este caso, amén, usted contó el caso de la mujer africana que estuvo 20 días una cápsula en su estómago, pero una persona con 80 cápsulas en su estómago, ¿cuánto es el tiempo máximo? Yo para saber si pudo haber ingerido la cocaína en Brasil o la ingirió acá para No, llevarla ya a tiene Brasil. acreditado por la declaración de la hermana que vino ingestada desde Brasil. Claro. Como la hermana es Eso, válida como testimonio. Poner que se ingirió el 28, tuvo todo el 28, O el 27, 29, o el antes de 27. salir. Sí. El 30, el primero y el 2, el domingo fue. El domingo la 5 días. descompensación. 5 días puede estar tranquilamente. Nosotros con este caso que tuvimos nos volvimos locos y no estaba en estómago, se quedó adherida en el intestino, en las vellosidades del intestino por el tipo de envase que tenía. Pero bueno, el método más efectivo, aunque a ustedes les parezca raro, era darles espárragos. El final del espárrago con eso envolvía la cápsula y la sacaba. Mirá. Ahora, hay una diferencia que usted hizo recién entre una filtración y lo otro que sería una explosión. Claro. La filtración Es un pequeño- es una pequeña una fisura. perforación. Va liberando la droga de a poco. De a poco. Claro. Y los que se producen la muerte inmediata, en realidad se abre el envoltorio. Directamente. Ya toda esa Directamente. droga entra En la absorción masiva. En relación con los alimentos también que le dan a las mulas, porque ayer nos preguntábamos algunas características, decían que a veces utilizan algún tipo de sustancia para que la cápsula baje con mayor facilidad, o le En la dan ingesta, una ¿no? determinada dieta. Mira, lo que nos comentaron todos los que les preguntábamos Sí. qué técnicas hacían era disminuían la ingesta para tener mayor capacidad de liberación de Como acá. intestinos y las tomaban con las cosas insólitas, con carne molida, con aceite, probaban con zanahorias. En el norte argentino tuvimos información de que con velas hacían la preparación y después vela. recién, sí, con pedacitos de vela, del tamaño que iban a hacer las cápsulas. ¿Recuerda Muy alguna variado. ¿Alguna muerte, recuerda, en el hospital? ¿Perdón? ¿Alguna muerte en el hospital, recuerda? Nosotros tuvimos 4. 4 muertes, ¿en qué periodo? ¿Cuántos años? Y en el periodo de 20 años. Pero teníamos la diferencia que eran captadas rápidamente y estábamos en alerta. Claro. Pero bueno, esos 4 fueron defectos de envoltorios muy grandes y no pudimos hacer absolutamente nada. Graciela, nos aguarda unos minutos nada más que tenemos que ir a una información allí. Está ¿Cómo no? hablando Ritondo justamente sobre este nuevo sistema en el control vehicular. Bien, allí se estaba retirando porque se puso en marcha este nuevo sistema, ¿no?, de verificación vehicular que les contaba Diego Fernández más temprano en la provincia de Buenos Aires puntualmente. Es así, el gobierno bonaerense decidió quitarle la verificación técnica vehicular a la provincia de Buenos Aires. Es como que encontró allí numerosas irregularidades en la tramitación en el cumplimiento de esta medida para garantizar así que los vehículos que circulen por las calles sean seguros y en consecuencia ahora ha inaugurado nuevas instalaciones y nuevas salas para realizar la verificación técnica vehicular y ya estará no en manos de la policía bonaerense sino en manos del gobierno provincial.
Bien, seguimos hablando con la doctora Sorrentino para que nos diga, a ver, ¿hubo alguna época donde hubo más mulas en los años que usted estuvo allí en el hospital de Ezeiza? Sí, nosotros en el 2011 fue el año de mayor cantidad de mulas y nos ingresaron aproximadamente 100 mulas detectadas en el aeropuerto. ¿Y todas Un año. pudieron salvar sus vidas, digamos? De ese grupo tuvimos un fallecido nada más, el resto salió adelante. ¿Hay menores de edad también? A mí particularmente no me tocó tener ningún menor de edad. Y usted dijo, perdón, las 4 muertes, porque justo tuvimos la interrupción. ¿4 muertes en qué periodo? En un periodo de 20 años. En 20 años. O sea que este caso que usted acabamos de contar y que estamos exhibiendo con la muerte de esta joven brasileña es atípico si uno tuviese que evaluar la media, la tasa de muertes producto de la ingesta. Si son 4 muertes en 20 años, por eso digo. Es bastante atípico, pero si hubiese estado en, digamos, en una internación, probablemente hubiese presentado algún síntoma antes. Pero yo que creo no que hubiese tenían podido ser síntomas, operada. que se Sí, empezó a Primero se complicar. compensó. Claro, lo que cuenta la hermana es que el problema empieza que el mismo día que llegan al hotel empieza a evacuar las cápsulas y a las 20 cápsulas que evacúa no puede seguir evacuando. Entonces ahí deciden trasladarla a este aguantadero en Loma del Millón. Y ahí me imagino que en principio con cuestiones caseras, como no pueden ir a un hospital porque quedan en cana, el resto de la organización trata de ver de qué modo puede resolver la cuestión, ¿no? Esto es arriesgarse mucho por no conocer el caso ni las determinaciones, pero lo más probable es que haya hecho una obstrucción intestinal. Claro. Y que es Evacúa como una nos parte, pasa a pero el cualquier, resto no. nos puede pasar a cualquiera de nosotros, hacer una peritonitis. Claro. Claro. Pero si se atiende rápidamente, si no le hubiesen dejado allí en esta suerte de aguantadero, probablemente tenía... Alguna solución. Pero no sé, no puedo arriesgarme. No, probablemente. Sí, porque nos llamaba la atención ayer cuando conocimos el caso, sin los detalles que estamos aportando hoy, que en un momento pensamos que es raro que la organización, que suele pasar, no haya eviscerado a la víctima, ¿no? Que suele hacerse como método porque les importa recuperar el cargamento. Sí, también es raro. Acá no pasó. Acá me parece que se le tiene que haber muerto a Gino Dasman, a este hombre de Surinam, a la víctima en pleno traslado en el auto, cuando van primero al hospital, que sería el Instituto Aedo, la deja engañada la hermana ahí, y después cuando está volviendo, evidentemente, se le muere en el coche y decide tirarla a la vera en una vereda, digamos, en una calle de la Ciudad de Buenos Aires, pero muchas organizaciones narcos, nos ha tocado ocurrir con Mauro, han eviscerado a las víctimas antes de abandonarlas en una calle. Nos llamó la atención. Hoy hablando con una fuente de la investigación me decía, tal vez era un paso experimental. Estaban mandando a las mulas brasileñas a Buenos Aires para que el comprador pruebe la calidad de la cocaína. Si no, no tiene lógica la inversión económica de los narcos para que vengan a Buenos Aires, expulsen las cápsulas acá. El mercado local no parece ser el destinatario de este emprendimiento narco. Da la sensación que estaban mandando a modo de prueba para ver cómo era el nivel de la cocaína. Si no, no tiene lógica que las hagan expulsar la droga en Buenos Aires cuando el mercado que más utilizan las organizaciones termina siendo Europa. Sí, es lo que nosotros sabíamos. La mayor parte de los que tuvimos nosotros eran salientes y muchos fueron tránsitos en un principio. Graciela, ¿tiene el mismo efecto la heroína o la cocaína en el caso de una explosión de una cápsula en el Exactamente. No hay... En la heroína... nosotros tuvimos una filtración gigante por mal envase y tratamos de sacarla con naloxona, que es el antagonista de la heroína, pero no pudimos hacerlo, no dio resultado. Y la cocaína no tiene antídotos, o sea que eso ya dificulta desde ya el tratamiento. Le pregunto a Mauro Zeta, a Mauro Federico, ya en la cuestión de raíz que hay en todo esto. ¿Por qué se utilizan mulas? ¿Cuán difícil es identificar cuando alguien llega al aeropuerto, por ejemplo, internacional de Ezeiza? ¿Cuán difícil es identificar esas cápsulas en el cuerpo? Los escáneres que tenemos, al menos en nuestro país, no permiten identificar si una persona lleva en su cuerpo estas cápsulas. A ver, yo te lo contesto al revés. Yo te contesto por el final de la historia. Pasó sin ningún drama. Pasó Ezeiza sin ningún drama. Bueno, pero pudo haber sido, digo, por una distracción. ¿Qué forma tenés? Los escáneres que tenemos hoy en nuestro país no permite... En general lo que Hay que ocurre... sacar una radiografía. Sí, en general lo que ocurre es lo que hay en los siguiente. Estados Unidos. Los casos que se polémico en su momento, los casos que se Que tiene detectaron, el doble por eso sistema. siempre hablamos
Internacionalmente se conviene que de cada 1 kilo que se decomisa de droga hay Pasan otros 9, 10. hay otros 9 que pasaron, o sea que claramente podríamos decir exactamente lo mismo de las mulas si trasladamos la proporción. Lo que suele ocurrir es que cuando ingresan Sí. hay algún síntoma en el momento en el que la persona está haciendo los trámites ¿Qué de parece? ingreso que las personas que están allí, de aduana o de la policía de seguridad aeroportuaria, detectan, qué sé yo, alguien que se marea, alguien que se descompensa, alguien que no se siente bien. O nervioso. Un estado nervioso particular, a partir de lo cual se hace lo que decía Mauro, es decir, se lo traslada para hacerle algún tipo de estudio que permita determinar, radiografía. porque el mero paso por el escáner no te No permite detecta. Pero visualizar eso. dicen que mandó justamente, que la organización la mandó con la hermana para que parezcan 2 Claro. turistas Que venían a o sea, tienen- pasear. claro, Más ese fue aún el fin de sistema. semana y demás. Pero digo, el escáner al que te someten cuando vos ingresás a los No, Estados no, eso Unidos, no te que permite. gira, tampoco te No, permite. Estados Unidos no se identificar. saca. Acá no. Un metálico. Bueno, te estoy hablando de los ingresos a la Argentina. No, los escáneres no te permiten eso. Incluso alguna vez hablaba, cuando vos ingresás a una unidad de servicio penitenciario, te escanean de un modo particular que no es el mismo que cuando ingresás al país. Claro. Y yo preguntaba esto, si qué pasa, y me decían, no, tampoco. Estos son necesariamente imágenes a través de rayos X las que permitirían únicamente visualizar la existencia de Doctora, entonces la mayoría de los casos que llegan allí al hospital es de gente que han identificado ahí dentro del aeropuerto y que O probablemente tenían el dato hayan ya. sido O ingestados que se en las descomponen. primeras horas, digamos, ¿no? Se descomponen. A veces no, eso es un trabajo que nosotros en realidad no estábamos muy al tanto. Sí nos comunicaban que traían gente para que nosotros termináramos haciendo el diagnóstico. Pero Y generalmente ya llegaban, digamos, detenidos, por así decirlo. Para Ya nosotros los siempre había fueron identificado la detenidos, sí, policía. sí. Mm. Claro. Gracias, doctora. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Pausa.